Bien, jóvenes, estamos otra vez en la segunda sesión, ya para avanzarle e ir cerrando también la disyuntiva. Por ahí, señorita Nuria, adelante, tiene la palabra. Buenas noches, compañeros, maestro. Adelante, buenas noches. No, yo tenía, mi duda era, Sí, creo que hay 5 preguntas y propuestas. Parece que son al desarrollo. No, ¿cómo es? Yo estoy pensando que se tiene que hacer 5 licenciaturas para nosotros tenemos que nombrar 5 licenciaturas y a las 5 licenciaturas le tenemos que poner cómo ayudaría esto al, al, la pobreza, ¿no? pues yo tengo pues a la pobreza, pero el trabajo dice, ahorita ¿Qué sesión es, joven Nuria? es para el trabajo el análisis 2. Ok, perfecto, colaborador. Ajá, sí. em, Ahorita ya lo busqué. Sí, mira, Donde, en tu donde caso, Nuria, dice ajá, donde dice que reflexionemos sobre el tipo de licenciaturas. Ahora, sí, como digo, licenciaturas que las universidades pueden crear y después la organización a la aportación sí. es pregunta 1 y solución 1. Pregunta 2, solución 2. Yo estaba pensando que la pregunta 1 es una licenciatura y cómo esa licenciatura iba a solucionar em, las necesidades inmediatas, ¿va? Y pues en la segunda iba a ser otra licenciatura y la solución, cómo es que nos iba a ayudar, pero no sé si es así o no, no Sí, por sé. ejemplo, en esta actividad análisis de caso 2, señorita Nuria, se tiene que llevar a cabo, a eso se le llama el perfil de ingreso. Por ejemplo, los que van a ingresar, por ejemplo, tú eres directora de una institución educativa y Ajá. fundaste tu escuela y quieres habilitar ciertas licenciaturas que sean necesarias socialmente, ¿no? Para que contribuyan al progreso de esa localidad. En tu caso, en el caso de esa actividad, nada más tienen que llevar a cabo una sola licenciatura. ¿Y cuáles son sus Oh, variables que puedan contribuir para la mejora de ciertas variables? Por ejemplo, en tu caso, la variable es la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué ujú, licenciatura? Por ejemplo, la licenciatura en educación que ustedes están llevando nunca va a pasar de moda. Hay licenciaturas que desaparecen porque sí. dentro del currículo escolar no tiene demanda social. Entonces tienes que primero enfocarte, señorita Nuria, en el perfil de ingreso, es decir, qué tipo de estudiante va a entrar a tu institución educativa y el perfil de egreso, cómo van a salir de ahí y qué tipo, nada más es una sola licenciatura, señorita Nuria. Ok. Ujú. Sí, Y las preguntas y soluciones, like, what, like, ¿qué es que ¿cómo se me mezcla, explico? se mezcla el inglés con el español, ¿no, Nuria? Es algo duro ya que aquí en mi país es inglés, ¿va? Em, em, entonces, Sí, las preguntas que se tienen que resolver va acorde ujú, precisamente a tu propuesta de esa licenciatura, nada más una, y tiene que dar la respuesta para todas las preguntas que vienen ahí, Nuria. las preguntas nosotros las creamos, las hacemos y les damos la solución a ello. Sí, de hecho, ahí viene, de hecho, en ese análisis de caso 2 viene como una propuesta, ya vienen las preguntas hechas, pero por la Organización Nacional de la ONU. Ahí viene ya, tienes que meterte al documento, Nuria, y ahí viene ya, pero también la propuesta es que tú hagas esas preguntas. Oh, bueno, ok, ya voy entendiendo. Entonces, en el documento que están ahí están las preguntas, nosotros tenemos que contestarlas. Sí, exactamente, pero recuerda muy bien, Nuria, también tus compañeros en esta actividad de caso número 3, la actividad 3, es que también nosotros Ujú. hagamos
ciertas preguntas. Por ejemplo, en el tema de un currículo escolar, es que una escuela también va a ofertar diferentes licenciaturas. Por ejemplo, un ejemplo. Hace poco les había platicado que en México se modificó el artículo 3, ¿no? Aquí en México, en este país, ¿no, Nuria? Entonces, Ajá. la educación pública debe ser hasta a nivel universitario, entonces el gobierno debe de solventar la educación universitaria a los jóvenes. Entonces se habilitó las escuelas del bienestar Benito Juárez en México. Y actualmente yo estaba escuchando que se abrió una carrera técnica de béisbol, ¿no? Mm, Entonces uno ajá. reflexiona y dice, bueno, ¿esta licenciatura va a ayudar para que salgamos de la pobreza o no? ¿No? Mm, Hace unos 3 años también hubo una licenciatura que se llamó petroquímico, pero dices tú, bueno, el petróleo va desapareciendo, entonces, ¿para qué estudiar una licenciatura mejor en energías no va a haber, sustentables, no? ya, porque no va a haber demanda de eso, ya que Exacto, exacto. Entonces, una licenciatura surge para que el alumno salga de su realidad, pero además mm, genere un progreso en la comunidad. Entonces, tienes que enfocarte, Nuria, en ese aspecto, ¿no? ok, Ojalá que me ok. haya dado a entender, Nuria. Ya sé que es difícil el inglés y la parte del español. Entonces, creo que ya voy, yo estaba pensando que, y mi equipo incluso estamos pensando que las preguntas es 5 licenciaturas teníamos que poner y la respuesta iban a ser como cómo, cómo esa licenciatura iba a ayudar a mejorar. Es lo que estábamos pensando hacer pues yo estaba pensando, ¿no? Que iba a hacer 5 diferentes licenciaturas que mejoren, pero ya ahora ya estoy entendiendo. Ya entendí. Sí, la cuestión es que si quieres llevar a cabo, por ejemplo, habilitar, por ejemplo, en tu institución educativa, yo, por ejemplo, soy director de una escuela y quiero habilitar 5 carreras, 5 licenciaturas, el campo de acción es muy difícil, ¿no? Por Sí. tener a lo mejor 3. Yo conocí una universidad que tenía nada más 2 carreras, la licenciatura en preescolar y primaria, y con eso, perdón, kinder y primaria, nada más. Con eso tenía un mercado más que sustentable. A veces la calidad no radica en lo mucho, sino en lo que se tenga realmente aceptado, ¿no? Si quieren llevar a cabo, tener propuesta de 2 o más universidades, adelante, ¿no? Por eso es el currículo flexible. Pero yo te aconsejaría que lo reduzcas a uno solo, una buena A uno. licenciatura. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú elegiste educación, ¿no? Eres de la carrera de educación, Nuria. Sí, sí, sí. Tú lo elegiste, uno, tiene demanda social, seamos realistas. La docencia, el ámbito educativo es una demanda impresionante, ¿no? 2, tiene Mm, más que impacto social, ¿no? Y 3, pues tiene una remodelación económica, aún inclusive viendo, bueno, en México, pero tiene mucho más en tu país, yo diría, ¿no? Que claro, se va a postillar ahí el tema, ¿no, Nuria? sí, sí, sí. Entonces, no, yo mi licenciatura que estaba haciendo para eso era el desarrollo humano, Sí, pero para el desarrollo humano estaba viendo para eliminar la pobreza, pero esa licenciatura entonces tendría mucho más en diferentes aspectos para mejorar el desarrollo de la pobreza, ¿verdad? Porque el UN, el United Nations, ha tenido estos de años. Yo me acuerdo cuando estaba en en la universidad aquí de Belice, yo fui a conferencia de eso y decían, ok, para el 2020 vamos a reducir la pobreza. Vamos ahorita están que para el 2025 reducir el child labor, no sé cómo, labor de niños o que los niños trabajan, pues. sí. ¿Y por qué llega el año y no se cumple? ¿O por qué no se aliviana eso? Yo digo que tal vez porque en la actualidad no hay
licenciaturas o no hay educación sobre cómo, solo queremos mejorarlo, no sé, no, yo digo para todo los milestones que tienen, yo siento que el primero para eliminar es la pobreza. Si eliminamos la pobreza, digo yo, pues ya todos se pueden ir cumpliendo, pero no sé, eso es mi pensar, va, Sí, porque digo, child labor se puede quitar si no hay pobreza. Si no hay pobreza, mamás no mandan a sus hijos a trabajar y los sacan de la escuela. No tienen que andar trabajando. No, la pobreza es, creo que el root, de todo esto, pues. O sea, pero no sé, puedo estar tratando yo de hacer ese. sí, y al final de cuentas, Nuria, igual que tus compañeros nos están escuchando aquí, al final de cuentas estamos evaluando la realidad de nuestra localidad, ¿no? Porque eso es el tema de la educación. Vean, por ejemplo, aquí en México, Nuria, al igual que tus compañeros que muchos son de aquí, el tema de la migración es un tema difícil y complicado. Vienen de precisamente, recorren toda la República y está generando una ruptura familiar. Pero también hay otra preocupación fuerte, la niñez, es una niñez muy explotada. Vemos jóvenes, niños muy pequeños trabajando, eso precisamente no está ayudando para que se lleve a cabo una buena temática. Pero es importante, no se les olvide esto, jóvenes de la licenciatura. La educación no puede resolver todos los problemas sociales, abusados por ahí. La educación no puede resolver. Eso ha sido precisamente uno de las críticas que se le ha hecho al gobierno actual, que donde hay narcotráfico quieren poner una escuela. Ojo, la escuela no resuelve el problema del narcotráfico. Puede resolver a lo mejor leyes, normativas buenas, sobre todo no negociar con el cártel Jalisco que anda por ahí, ¿no? De hecho, Mm, iba yo a sacar por ahí un escrito de la educación en narcotráfico en México, pero mi esposa me dijo que no porque podía correr riesgo, nada más se lo estoy platicando a sí, ustedes, ¿no? solo es pensarlo, sí. Exactamente, pues muy bien, Nuria, sí me di a entender, ¿no? Cómo debes ir trabajando, de todos modos Sí, ya sí, voy viendo, sí. los voy conociendo un poco. Muy bien, por ahí Ok. tengo también a tu compañera que dice HP, ¿cómo estás? Apreciable estudiante, muy buenas noches. Acabas de entrar, ¿no? No habías entrado. Sí, buenas noches. Mi nombre es Leticia Bendaño Marín. Soy eh, alumna de la licenciatura en educación del tercer cuatrimestre, equipo de Nuria también. Ella y otras dos, tres personas estamos formando un equipo. Eh, pues esperemos que aprender de ellas también y de todos los que están acá en esta licenciatura y en especial usted, profe, maestro. Sí, yo tengo una duda Sí, con adelante. respecto a al preproyecto. Sí, Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos, lo que acabo de escuchar de Nuria también, y es lo que estábamos viendo en el grupo de WhatsApp que tenemos, donde nos estamos comunicando. Entonces vamos a tomar, bueno, el preproyecto es individual, pero el preproyecto viene, haga de cuenta, que es el estudio de caso, es el preámbulo del preproyecto. Puedo tomar cosas del estudio de caso que voy a tener, el estudio de caso 2. Puedo tomar elementos de ahí para el preproyecto, sí, o es totalmente diferente. puedes tomar algunas ideas, señorita. No, que la idea del proyecto es que tú tomes un tipo de sector de lo que ha pasado en tu país y lo Ah, puedas sí. tú llevar a cabo a través de la reflexión, claro, tu sustento, tus análisis. Por ejemplo, puedes tú revisar el caso de la evaluación en el tiempo de Emilio Chaifet en el 2013 o la propuesta de mejora educativa de Aurelio Nuño en el 2015 en el tiempo de de Enrique Peña Nieto, ¿no? Puedes tú tomar esa idea y dar tu punto de vista. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué el Becer Gordillo terminó en prisión en Polanco, en una casa de lujo? ¿No? Es decir, lo que se pretende en este preproyecto es que tú tomes un sector de nuestro México en el factor evaluación, en este factor de diseño, y lleves a cabo precisamente cuáles son las temáticas.
en este tema de lo que es nuestra materia, ¿no? De lo que es evaluación curricular, ¿no? Perfecto. Sí, está bien. También podemos, bueno, estaba observando la rúbrica, podemos tomar, no sé, la reflexión de los cambios curriculares que han habido del 2011 al 2017, que hay ahorita con la nueva reforma de la nueva escuela mexicana. Podemos hacer un comparativo, ver cuáles son los pros y los contras. Sí. ¿Es eso en sí? Sí, lo puedes tomar. Te recomiendo al profesor Ángel Díaz Barriga, él tiene un análisis interesante de esa Yo pienso, sucesión. Adelante, sí. no, yo para ese también del preproyecto, Sí, ese tenemos que dice que tenemos que hacer un planteamiento de un problema para mejorar. Ese es en el diseño del currículo, del currículum que tiene, ese es el que se tiene que mejorar, plantear un problema y solución para ello. sí, en ¿Así? tu caso, por ejemplo, Nuria, lo puedes hacer de tu país, llevarlo a Ajá. cabo en esa tentativa. En el caso, por ejemplo, de tu compañerita, la señorita, hablamos de la nueva escuela mexicana, ¿no? Señorita, la que me hiciste la pregunta. Entonces, puedes hacer esa comparación entre cuál fue la reforma de Enrique Peña Nieto en México y cuál es la nueva reforma educativa en el tiempo de López Obrador. Hace la comparación. ¿Cuál es la figura del profesor? Que nos interesa, no se te olvide. Los dos protagonistas de esta historia es el estudiante y el docente. ¿Qué figuras tiene? También Nuria en tu país. ¿Cuál es la figura del alumno y cuál es la figura del propio docente? Entonces, quiero escucharlos, quiero que escriban ahí, quiero que pongan sus ideas, claro, cuidando la estructura. No sé si me di a entender, señorita, que dice HP. Leti, sí. Ok, Sí, claro que sí, profe. Sí, sí, estoy entendiendo un poco más claro esto. ok, Sí. sí. Puedes trabajar ese punto o puedes trabajar también la creación de la Secretaría de Educación Pública en el caso de México de 1921 con este hombre, con José Vasconcelos. Puedes Exactamente. tomar, puedes tomar el concepto de José Vasconcelos y la nueva alfabetización, ¿no? Ya ves que hubo muchos libros, muchas Sí, publicaciones. sí. Puedes hacer ese también análisis, estaría interesante el tiempo de Álvaro Obregón, ¿no? Algo de historia, claro. Estaría Algo de la historia de increíble. nuestro. Perfecto, maestro. Lo Exacto. tomaré en No cuenta. es lo que, Adelante, Nuria. no es lo que están diciendo, disculpen, sorry, sí. Lo que están diciendo es que ahí en México, cuando se dice reforma, cambian cada no sé cuánto el curriculum o no sé qué del profesor o cómo el profesor y el alumno trabajan. Es lo que están hablando. Sí, Sí. lamentablemente, Nuria, claro, pasa en países latinoamericanos. Por ejemplo, aquí en Ajá. México, el tema del currículo escolar o la evaluación curricular es un tema político en México. Si es un Mm. tema político, por lo tanto, el nuevo que entra cambia todo, le da la vuelta a la tortilla, como se le dice en México. Ese es el Ah, gran ok. debate que tenemos, Nuria. No hay como una prolongación de la evaluación curricular. Lo Por que ejemplo, cuando cada que cambia el gobierno, cambia todo. En la educación, diríamos. no siempre ha sido así. Por ejemplo, cuando un partido, el mismo partido sigue ganando, se prolonga el Los proyecto. mismos Por ejemplo, proyectos llevan. sí, por ejemplo, aquí en México el tiempo del PRI, en el tiempo del propio Miguel de la Madrid, luego viene Salinas de Gortari, luego Ernesto Zedillo, entonces se prolongó el factor de la calidad escolar, que calidad pues no tuvo mucho de calidad, ¿no? Entonces, eso es el debate, Nuria. No sé cómo estará en Belice, pero en todos los lugares se cuecen habas a nivel político, Sí, ¿no? sí. Pues aquí no mucho. Que yo sepa, pues no es que no cambia. Algunas reformas serían, pues, cosas que cambian son como am, de la licencia, cuando uno puede renovarlos, qué tanto, cosas así.
Pero toda esa información que ustedes están hablando está en el internet. Todas las reformas que se han hecho con el gobierno y todo, like, yo lo pudiera analizar en mi forma. Sí, sí, la cosa es que tú lo hagas desde tu país, desde tu realidad, Nuria, pero aquí apelamos a tu libertad. Si quieres tú echarle un vistazo a lo que pasa en México, puedes entrar y ahí viene, entra a la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y ahí viene como la nueva reforma educativa de López Obrador. O pones tú, por ejemplo, Aurelio Nuño, 2015, viene como la propuesta de la evaluación docente. Acuérdense, cuando hablamos de evaluación curricular, dos protagonistas siempre chocan, docente y alumno, ¿no? Bien, Ok. muy bien, sin más preámbulo, Selene, ¿cómo vas? Elizabeth, Leti, ¿todo bien? ¿Si me entendiste? ¿Si me di a entender? ¿Por ahí? Mm, Ok, gracias. Hola, sí. Sí, ok, profesor, muy bien. ok, excelente. Dale pues. Ese es, va a Nada ser, más que tengo una duda. adelante, adelante. Bueno, algo que no me queda todavía muy claro. Sí. Tal vez a estas alturas ya me debería de quedar claro. Este, ¿Cuáles son las principales características del currículum para evaluar? Las principales características del currículo, al principio les había comentado a ustedes que son tres características que el currículo tiene Ajá. que ser evaluado. Lo que es el currículo formal, que son administradores, la propia institución educativa, el currículo vivido o real, como se le conoce, es entre el docente también tiene que ser evaluado, y el propio estudiante, y el currículo oculto, comportamientos que no están por escritos, pero tienen mucha relevancia dentro del ámbito educativo, señorita Elizabeth. Ok, gracias. Sí me di a entender, señorita Elizabeth. Sí, Esas son las tres fuentes que tiene que ser evaluada el currículo, y eso forma todo el cosmos del camino del ajá, aprendizaje. Claro está que hay factores sociológicos que también tienen que ser evaluados, por ejemplo, cómo llega el estudiante de determinada sociedad, etcétera. A eso se le llaman las fuentes, fuentes ajá. epistemológicas, fuentes psicológicas, fuentes sociológicas, etcétera. Sí, sí, ya. Ujú. Espero que me dé a entender, Elizabeth. Lo puedes decir con toda confianza y no te voy a bajar de puntos. No, no, lo que pasa es que a veces es demasiada información y no logra uno aterrizarla al 100%, pero Sí, esa era mi duda. Gracias. sí. Pues mira, la cosa está difícil, ya para ir terminando también, porque es muy robusto todo esto. Este no es como si fuera un libro de Harry Potter, la era filosofal, nada divertido, ¿no? El tema de la evaluación curricular es Sí, algo complicado, porque Bien ajá, complicado. es el tuétano pedagógico, es el centro precisamente del hueso educativo que tiene que ver. Lo que sí estamos de acuerdo es que la evaluación educativa debe de pasar, debe de suceder. ¿Por qué? Porque al menos yo sé que estoy haciendo bien mi trabajo. Al menos sé que el que sí, salió de esta escuela tiene trabajo. Ese es el perfil de egreso. Los que salieron de acá tienen chamba, y eso es bueno saberlo, es bueno. A mí me gustaría que me evaluara. Diga, bueno, el profesor, ¿qué hace falta mejorar? ¿Qué cosas? Una buena evaluación es necesario y no podemos dejarla de un lado, tiene que estar presente. Muy bien. bueno, lo que pasa es que de alguna manera al ser evaluados, pues digamos que nos estamos midiendo, ¿no? Midiendo en conocimientos, en lo adquirido. Y es bueno, Sí, en efecto, o también nos estamos midiendo por cosas que tampoco por cosas que no sabemos, ¿no? exactamente. La evaluación curricular evalúa las cosas que ya se sabe, pero estaría muy bien evaluar cosas que necesitamos, ¿no? A veces no Ajá, te dice eso. Tenemos una evaluación, ahorita la evaluación en México es una evaluación que ya está obsoleta durante 15 años atrás. Fíjate, ajá. ya tiene 15 años la evaluación en México que ya es obsoleta. Lo que queremos ahorita es una nueva evaluación que nos diga qué necesitamos para el futuro, ¿no? Ujú.
Ese es el plan. ¿Ibas a decir algo? Excelente, Elizabeth. ¿Algo más? Eh, no, nada, eso sería todo. Ok, muy bien. Señorita Carla, ¿ibas a comentar algo? Creo que Sí, estabas... sí, bueno, es que es verdad que la evaluación es muy importante porque realmente uno puede, como docente, llevar una clase, o sea, prepararla, pero al momento de impartirla, pues en el salón de clases se generan muchas dinámicas. Hay hasta alumnos que, bueno, hasta lata dan, ¿no? Entonces uno tiene que estar pues al pendiente de si ellos están aprendiendo y siempre es importante que haya alguien de, bueno, es que a mí me llegó a pasar, yo di clases para los chicos que se preparan para el examen de Comipems en Tlalpan. Entonces ahí nos contrataban, pero teníamos una evaluación. Había un jefe de academia que entraba a tu clase y ya analizaba, ¿no? La situación de cómo habías presentado tu material, cómo se comportaban los chicos y cómo reaccionabas tú en la interacción directa con ellos. Entonces ya muchas veces al finalizar te comentaban, sabes qué, mira, estuvo bien esto, pero yo pienso que te hizo falta aquello, ¿no? Para que este chico entendiera bien el tema o etcétera. Y ya entonces esa retroalimentación sirve para que nosotros podamos saber qué podemos ir mejorando. Entonces, esa parte pienso que pues es algo muy importante. Totalmente, Entonces, señorita Carla. Lo que tú me estás expresando es que la evaluación curricular debe tener cierta utilidad del presente, mucha utilidad, ¿no? Para ir, claro, recuerde muy bien que el bien se hace solo. Lo que queremos es mejorar precisamente las cosas malas que pasan en el aula, ¿no? Por eso, es decir, nunca vamos a dejar de evaluar. Fíjese que Aprender tampoco. exacto, fíjese que actualmente hay una técnica que lo implementó la Universidad de Stanford, que se llama microenseñanza actualmente, como una herramienta interesante que se utiliza en la evaluación. La microenseñanza, ¿de qué va? Pues grabas tú en una clase simulada, si se le dice, al docente, y esa grabación luego lo va a ver a posteriori el docente, junto con los directivos. Una forma también de ver cómo está tu actividad, ¿no? Cómo se llama microenseñanza de la Universidad de Stanford. Ay, pues Actualmente se sí. maneja, si alguien lo quiere utilizar, adelante, son más que herramientas. Muy bien, vamos a la sesión 4 porque el tiempo ya se nos termina y pues ya que dormir porque ya hace sueño. Muy Las bien, 8:20. ya, exactamente. ¿A qué hora es en Belice por ahí, señorita Nuria? Las 8:22. Ah, pues andamos prácticamente, pues aquí estamos adelantando el tiempo, somos como viajeros del tiempo, estamos en el futuro, estamos en el futuro, ¿no? Ya. Disculpe, profesor, Sí, adelante. para el análisis de caso 2, ¿es indispensable ser parte de un equipo? Mira, una de las fortalezas de los saberes de este tiempo, uno de los pilares es precisamente armar equipos, señorita Elizabeth, pero en tu caso, si no por la lejanía, por circunstancias también, no tanto de personal, sino geográficos, lo puedes hacer de forma individual. Ok, lo que pasa es que a veces se me dificulta pues por mis días, ¿verdad? Cotidianos, y a veces estoy trabajando ya hasta muy altas horas. Sí, yo realmente admiro, igual un servidor también lo vive, tenemos ese dualismo, ¿no? Trabajo, docencia, trabajo, escuela. Entonces es difícil compaginar esas dos realidades, pero sí, comprendo, lo puedes hacer, Elizabeth, de forma individual. Ok. Muy De bien. hecho, así como paréntesis, a veces me pregunto, ay, ¿realmente estoy aprendiendo? Pero bueno, pues hay que echarle ganas. Pues sí, totalmente, sí. Al final de cuentas, recuerden bien que el tema educativo es un tema de ser autodidactas, ¿no? Buscar por su Sí. cuenta nuevos perfiles de aprendizaje. Yo, por ejemplo, yo estoy escrito, claro, me meto a bibliotecas de universidades del mundo, de la UNAM, etcétera, y estoy bajando libros actuales para que yo me actualice. Una forma de actualizarse, Sí, ¿no? De ajá, ser autodidactas. Muy bien, ya para sí, terminar. claro. Nos queda 10 minutos, señorita Elizabeth. ¿Algo más quieras comentar? No, sería todo. Ok, muy bien. La sesión número 4 van a haber algunas
fases, algunos procesos de la evaluación del currículo, viene a través del objetivo que comentaba Tyler, también viene inclusive algunas concepciones de que sea realista, sean, como tú comentaste, Carla, la vivencia escolar es tan movible que a veces ninguna planeación lo puede plasmar en un papel. A veces tú planeas tus clases y resulta que no fue así. O a veces tú vas muy contento a dar tu sesión de clase y resulta que fue un fracaso tu clase. Así pasa en la vida docente. Lamentablemente, como vivimos actualmente una evaluación curricular muy positivista en el tiempo de Augusto Comte, de Saint-Simon, es decir, esta evaluación positivista se fija en el tecnicismo y no en las emociones. El aula de clase, sabemos, profesores, está llena de emociones. Llega hasta por las ventanas las emociones. ¿Cómo puedo evaluar eso? Un tema interesante. Fíjate que hay un libro que se llama Filosofía en la calle. Es de un profesor español. Yo lo tengo, se los envío si gusta. ¿Qué pasó con él? Él estaba dando una clase de la metafísica de Aristóteles, nada fácil, son 14 libros, es difícil. Y curiosamente se acercó a una muchacha que estaba en el salón de clases. Él había hecho todo su proyecto, su planecilla, sabía cómo iba a evaluar. Y le preguntó el profesor Infante, creo que se llama Eduardo Infante, espero no equivocarme, yo tengo el libro, editorial Ariel, y le pregunta a la chica, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo la vida afuera. Fue un impacto brutal porque él se dio cuenta que debería salir del aula, entonces empezó a dar clases fuera del aula. Ese método se llama peripatético. Esa palabra es griega, peripatos, paseo. Pueden enseñar caminando afuera de clases, en la calle, en la plaza, en un sambor, etcétera. No, esa es la sesión número 4 y espero ya no fastidiarlos tanto, ya los veo ya como que ya se quieren dispersar. Ánimo, nos queda 7 minutos, 7, y es un número cabalístico, 7 minutos. Muy bien, esa es la sesión número 4, y es igual, viene un foro de debates para armar sus perspectivas y demás, y ahí dar su punto de vista. No olviden cuidar la forma. Nuria, creo que Morfeo te está seduciendo, ya nos está dando sueño también a todos, ya nos vamos a dormir. La sesión 5 viene Ando precisamente, mal con la gripe nomás. está duro. La sesión 5 viene algunos principios del diseño instruccional. Recuerden muy bien que el currículo escolar se lleva a cabo a través de un diseño desde el nombre de una escuela, desde qué carrera se va a implementar, cuáles son las misiones, la visión, los valores. Todo eso es parte de un diseño instruccional. Cuando hablamos de diseño instruccional, es cómo se hace una escuela, desde que se construye y todo. No qué nombre le vas a poner. Universidad Enrique Peña Nieto y La Paloma. Más que atractiva escuela. Una universidad muy atractiva, ¿no? Solo por el nombre. ¿Qué carreras? Licenciatura en plagios de tesis de la Panamericana. Brutal. Perdón, jóvenes, si soy un ¿Cómo poco construir tu agrio. casa blanca? Una casa hablando, ¿no? Impresionante, ¿no? Sin palabras. Bien, la actividad final viene la propuesta. Precisamente ustedes van a dar su punto de vista de cómo debería de ser precisamente la propuesta de un diseño de evaluación curricular. Lo pueden enfocar desde la particularidad, de la parte inductiva, desde su realidad de ustedes como profesores. ¿Cómo les gustaría evaluar a sus alumnos? ¿A través de un examen escrito? ¿A través de un examen oral? ¿A través de un método observativo? ¿A través de una entrevista? Esos son métodos de evaluación curricular. Lo deben de aplicar. Eso se va a tratar la actividad de final en la sesión número 5. Ya nos queda 4 minutos. Tengo estos libros. El mundo necesita un nuevo currículo. Yo lo tengo. Se los voy a enviar. De Mark Presky. Novedades. Ustedes vayan viendo de qué va el currículo. ¿Qué nos puede ayudar en México? Ojo, la escuela nueva, como comentaba. Pero ¿cuáles son las tentativas? Ese es uno de los libros que yo tengo. El otro, Crear hoy la Escuela de la Mañana, Richard Gerber. Yo lo tengo, se los voy a enviar también.
Este libro yo lo leí, me ha ayudado muchísimo para mí. Entonces, espero que ustedes les ayuden para que, ¿qué van a crear? Nuevos ambientes de aprendizaje. A lo mejor fuera del aula, no se sabe, ¿no? Y el último es, la educación está desnuda. ¿Qué debemos de aprender sobre la educación perdida en época del COVID-19? También se los voy a contar. Eso es el tema Jóvenes Ilustres. Yo se los voy a compartir, no se preocupe. Entonces, la reflexión que hacemos ya en al final, ya si tienen dudas me escriben. Con gusto, como saben, les voy a contestar y lo vamos resolviendo todos juntos. Recuerden bien, pregúntense esto. ¿Cuál será la nueva realidad de la educación después de que regresemos al aula de clases? ¿Cuál serán las circunstancias cognitivas, emocionales del niño, del docente? ¿Cómo se puede evaluar ese tipo de actitudes? ¿Se probarán exámenes? ¿Se pasará a los alumnos? ¿Cuál será la función de las escuelas? ¿O qué pasó con aquellas escuelas que han desaparecido ya, que no soportaron el aislamiento? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Cuál será mi función como profesor? ¿Y qué puedo yo dar para mejorar precisamente la realidad educativa? Muy bien, jóvenes, me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Recuerden muy bien seguir construyendo y estaré al pendiente en el correo electrónico. Muy bien, jóvenes, que la pasen bien. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias, Cuídense maestro. mucho, descansen, ya se ven cansados. Gracias, feliz noches. Hasta Bye, hasta Bye, luego. por Aprender. Bye, hasta luego. Bye.